quiero enviar una felicitación, un enorme abrazo a Butaca 80 que cumple 100 programas. 100 no es poco, 100 es muchísimo. Y estoy feliz de ser amiga de Butaca 80 y quiero que cumplan 100 y otros 100 y otros 100 hasta el infinito. Muchísimas felicidades a Butaca 80 por los programas que ya tienen en su canal de YouTube. Y pues que vengan más programas que llenan el corazón de los suscriptores, de todas las personas que ven estos tipos de videos, que tienen su lado cultural, su lado bonito, ¿no? Que es sano, divertido y que entretiene. Muchísimas felicidades. Hola, ¿qué tal, butaqueros? En esta ocasión estoy muy contento de compartirles esta reseña crítica porque es la número 100. Hemos llegado a este número tan formidable y todo esto ha sido gracias a ustedes. Por lo tanto, pues no me queda más que apreciar todo el tiempo que han dedicado para ver estas reseñas. Lo hago con muchísimo cariño, espero que les haya gustado y pues la meta próxima no son las 200 sino las mis reseñas y seguimos trabajando para ustedes. De verdad, infinitas gracias y bueno, pues esto apenas empieza. Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de Reseña Butaca de Butaca 80. En esta ocasión hablaremos de la película Sin Señas Particulares. Esta película, ópera prima mexicana, nos narra la historia de Magdalena, quien no ha sabido nada de su hijo en meses, desde que se fue de su pueblo para cruzar la frontera de los Estados Unidos. Las autoridades quieren que firme su certificado de muerte, pero el encuentro con unos padres que perdieron a su hijo hace que se dé cuenta de que no puede seguir viviendo sin saber cuál ha sido su suerte. Esta película de Fernanda Valadez y con guión de ella misma y Astrid Rondero y con la fotografía de Claudia Becerril, es una película de verdad impresionante con un tema que quizá ya se ha abordado en diversas ocasiones, pero de maneras quizá no tan efectivas o tan directas, sin perder obviamente que es una ficción y sin perder que es un producto o pues una película que debe también en cierta manera entretener y también acusar este tipo de atrocidades que pasan en nuestro país y que pasan en muchísimos otros países. Esta película está protagonizada por Mercedes Hernández, quien la vimos en la serie de Somos últimamente. También la vamos a ver próximamente en Todo va a estar bien. También tuvo ahí un papel en la película de La Civil, que estuvo hace algunos días estrenada en Cannes. Y bueno, también con la participación de David Illescas, que lo vimos en Señor Pig, una película también mexicana, y también lo vamos a ver en Noche de Fuego, esta película igualmente estrenada en Cannes de la directora Tatiana Hueso. Esta película, vuelvo a repetir, ¿qué de bueno tiene? Creo que muchas cosas. Para empezar, la fotografía es excelente. Creo que Claudia Becerril hizo un trabajo tremendo porque es una película poco dialogada, es decir, el 90% de la película es imagen que nos va a narrar precisamente con estas imágenes, con estas puestas de cámara, con estas rostros de los personajes, con estos acercamientos a pies, a manos, a documentos, a artículos y demás, nos va narrando la historia sin necesidad de decirnos mucho, ¿no? O sea, lo que nos va a narrar la película precisamente son las imágenes y creo que eso lo hace ya de entrada en una muy buena película, aparte que las tomas son muy cuidadas, muy bien hechas y bueno, esto depende mucho del fotógrafo y del director y bueno, también inclusive de la guionista. De entrada creo que las tres, tanto directora como guionista y fotógrafa, los hacen excelentemente bien. La imagen, como ya decía, lleva la historia de la mano y sin prisa.
estamos muy acostumbrados a estos cortes o estas ediciones tan frenéticas de acción donde cada imagen va a tener 5 o 6 segundos y ya, porque ya viene la otra, hay que cambiar el diálogo, hay que cambiar a la persecución, a los disparos, o estamos en una cuestión de comedia, que alguien golpea y demás. O sea, son cambios muy frenéticos y muy constantes de escena donde difícilmente vamos a ver algo pausado, a menos que sea un diálogo quizá un poco más largo de algún personaje que se está confesando, una cuestión así, pero normalmente son este tipo de ediciones muy, muy rápidas. Aquí nos vamos a llevar el tiempo necesario para poder comprender la imagen, para poder comprender el sentimiento o la sensación de los personajes, para poder ver por qué Magdalena está sufriendo esta desaparición de su hijo, por qué Miguel está preocupado o está, digamos, acusándose de no haber regresado antes de los Estados Unidos, y muchas otras cosas que nos van a narrar, vuelvo a repetir, por medio de la imagen, sin ni siquiera establecer ningún diálogo. Y esto, de entrada, lo vuelvo a repetir, hace que la película sea magnífica en estos elementos, una película muy bien cuidada. Quienes la hicieron se ve que conocen de cine, se vean que han visto cine, entonces de verdad es algo muy digno de ver y que seguramente seguirá dando mucho que hablar a partir de su estreno. Las interpretaciones son magníficas también, creo que ese es otro punto muy bueno. Tanto el de Mercedes Hernández nos hace sentir pues este enojo, esta tristeza de una madre, esta desesperación por buscar a su hijo, pero también esta entrega que hace para no dejarlo nada más ahí, sino ella decide toma la decisión de buscarlo por propia cuenta, ¿no? O sea, tenemos un personaje muy fuerte, una madre dispuesta a hacer todo por encontrar a su hijo, a pesar de que le digan o no le digan muchas cosas, a pesar de las condiciones, si no precarias, pero sí difíciles con las que cuenta, y no le importa nada y lo va a hacer, ¿no? Entonces creo que Mercedes Hernández, por medio de su interpretación, de su mirada, de su rostro, de sus acciones, igualmente nos hace sentir este tipo de cosas, o sea, empáticos, y aparte estar como en el personaje. Igualmente en la parte de David, este hijo que regresa, nos hace ver y nos hace sentir esta culpa de quien tuvo que haber hecho algo y al final no lo hizo, y por eso, si bien él no tuvo la culpa de lo que pasó, pero siente o piensa que pudo haberlo evitado, ¿no? Que pudo haber cambiado, y es la culpabilidad que lo va a atormentar durante gran parte de la película, y obviamente sus interpretaciones nos hacen quedarnos y nos hacen sentir nosotros también un poco de esta incomodidad. Como decía yo, el guión es la base para que la historia no caiga en los clichés o en la sobreprotección del personaje. Muy a pesar de que vamos a ver a estos personajes, no vamos a estar tentados, creo yo, en el ay pobrecito, ay mira cómo sufre, no, o sea, sino vamos a admirarlos inclusive cómo se levantan, cómo hacen las cosas. Ni siquiera ellos mismos se lamentan, ni siquiera ellos mismos se sobreprotegen, ¿no? Y menos nosotros lo vamos a hacer. O sea, no vamos a caer en la tentación de justificar o de querer como, ay, vamos a abrazar al personaje porque así está construido. No, al contrario, no nos da tiempo, porque ellos mismos inmediatamente se zafan de esa protección y inmediatamente tratan de resolver el problema con las capacidades, con los medios que ellos tienen, lo cual, vuelvo a repetir, lo hace maravillosamente bien, y que eso es parte, obviamente, desde la construcción del guión, y por eso digo que se evitan los clichés de ay pobrecita mamá que se le perdió su hijo, ay pobre hijo que regresa de los Estados Unidos. O sea, no vamos a sentir esos ay pobrecitos o hay que ayudar, no, o sea, vamos a ver que inmediatamente los personajes van a hacer algo para cambiar, y nosotros simplemente vamos a ser espectadores de este proceso y de esta respuesta que tienen estos personajes tan fuerte para poder llevar las cosas y cambiar las cosas hacia adelante. Creo que también es una muestra de una realidad difícil, donde la esperanza es lo que empuja a los personajes, porque no hay nada certero, y eso lo vamos a ver más adelante. Hay algunos, digamos, pinceladas de probabilidades donde pudieran tener éxito en su búsqueda, donde pudieran obtener algo más que respuestas vagas,
pero nunca va a haber como ese camino claro al cual seguir. Simplemente va a ir descubriendo, con algo van a ir descubriendo otra cosa, y esa otra cosa va a llevar finalmente a otra cosa. En la historia son muchos momentos que nos van a ir llevando, pero jamás hay algo certero, sino únicamente esperanza, ¿no? Entonces creo que esa esperanza es la que mueve a los personajes hacia donde van, y que pues precisamente es que los empuja y que hacen que sean valientes, aunque ellos también mismos saben que pueden no encontrar la respuesta que buscan, pero aún así la buscan, porque hay algunos momentos de esperanzadores que pueden seguir y que los alientan a seguir adelante, ¿no? Creo que también hay algo bien interesante como dentro de la historia, que los personajes está buscando, tanto el personaje de la mamá está buscando a su hijo, como el personaje del hijo que está buscando a la mamá. O sea, son dos personajes distintos, dos familias distintas, pero que sin querer ambos buscan como distintas cosas, pero en el camino se encuentran para seguir buscando lo que inicialmente era su finalidad. Y que eso hace principalmente también que a pesar de no encontrar o de no estar encontrando en ese momento esta parte o esto que ellos están añorando, esa esperanza de poder encontrar al hijo, de poder encontrar a la madre, si bien no lo han encontrado todavía, pero se encuentran entre ellos con situaciones similares pero también diferentes, y que se acompañan al final de cuentas se convierte, digamos, en una única meta posible, y que los termina volviendo inclusive hasta como familia, ¿no? O sea, esta desesperanza también un poco, pero obviamente con la esperanza que ya habíamos dicho, los termina uniendo en el mismo camino, aunque busquen diferentes cosas. Creo que el miedo de los personajes igualmente se transmite por el excelente trabajo de dirección. Vemos a los personajes, vuelvo a repetir, aunque deseosos de llevar a cabo su búsqueda y de obtener lo que ellos están deseando, pues sí se les ve con miedo. El miedo no se les va, a pesar de que toman las decisiones fuertes de seguir adelante, pues sí los vemos como un poquito de no sé qué va a pasar, no sé si lo voy a encontrar, pero aún así lo voy a hacer, porque pues tengo que hacerlo, no me queda otra cosa ya en la vida por terminar a hacer que encontrar pues el fin que vine a buscar en estos lugares, ¿no? Entonces, pero vuelvo a repetir, se nota este miedo, esta inseguridad, esta incertidumbre que nos transmite en la película, pero vuelvo a repetir, como parte de los actores, también parte de la dirección, que nos hace partícipes de también de esta búsqueda y de esta incertidumbre que nosotros mismos vamos a estar ahí sintiendo en estas muy como de entraña, ¿no? Este pesar, este miedo, pues todo esto que están viviendo lo vamos a hacer como nuestro, ¿no? Que forme parte de al menos en el momento que nosotros estamos viendo la película. No hay respuestas claras como en la vida misma, ¿no? No va a haber finales bonitos, no va a haber finales esperanzadores, no va a haber finales conclusivos, sino simplemente finales con respuestas a medias, con cosas claras, con cosas no tan claras, con esperanza, con desesperanza. Entonces no es como estas películas o como estas historias con desenlaces a lo mejor muy, muy tristes, o con desenlaces, a lo mejor muy buenos, muy deseables, sino va a ser un desenlace creo que muy bueno, porque el final, creo yo, es muy redondo a la película. Creo que es un muy buen final, pero vuelvo a repetir, o sea, no va a ser este final tan bueno, o no va a ser el final desastroso, sino va a ser un final con respuestas a medias, ¿no? Con a lo mejor sí vas a obtener un poco, al menos uno de los personajes se obtiene como la respuesta a medias de lo que quería, de esta esperanza, pero finalmente no puede hacer nada para cambiar las cosas, ¿no? Entonces creo que, vuelvo a repetir, el final es muy redondo, si bien no era quizá el que deseara el público, pero creo que sí fue el que nos fue llevando todo el guión, toda la historia,
era el más lógico, era el más probable inclusive, ¿no? Si algo pudiera ver yo mal de la película, y no es porque, vaya, no es para nada malo, más bien es un punto que quizá, al menos en mi parecer, no fue tan efectivo, o para algunos a lo mejor no fuera efectivo, es que quizá al final se pueda predecir desde la primera parte. Hay por ahí algunos personajes que narran una historia, una situación similar y que después desaparecen en la película. Entonces, por algo tuvieron que haber metido esa parte de historia de estos personajes que después desaparecen. Entonces uno empieza como a pensar que a lo mejor esta historia del principio se va a repetir al final, muy probablemente, lo cual pasa. Pudimos haberlo notado, pudimos no haberlo notado, pero creo que sí se empezó a dar desde el principio, desde muy al principio, qué es lo que pudo haber pasado. Entonces, a lo mejor para algunas personas no fue tan sorprendente el final. No es que no fuera bueno, sino que ya lo pensaron así, y que ya creyeron que es lo que iba a pasar, y que finalmente a lo mejor no causó esta sorpresa al espectador. Pero fuera de eso, vuelvo a repetir, el final redondo, recapitulando, la película es hermosa, es contar esta situación sin romantizarla, sí criticándola mucho, sí viendo un poquito inclusive desde de la parte gubernamental o de la parte burocrática, de los papeleos, de la frialdad con que muchas veces se cuentan o se hacen las cosas, y que tampoco la critica como tal, pero pues la hace ver, y que pone también entre la espada de la pared a muchas personas que trabajan en esas situaciones, y que pues también, bien o mal, muchas veces no pueden hacer más allá, porque el narcotráfico, el crimen organizado ha consumido a muchísimas instituciones, tanto privadas como públicas, que no es que sean malas personas o que no quieran cambiar las cosas, sino que pues tienen que aprender también a vivir con ello, porque los ha rebasado completamente, y esta historia nos lo demuestra así. Una historia desgarradora donde una mujer pierde a su hijo, o no sabe nada de su hijo por culpa del crimen organizado, presumiblemente por narcotráfico o una cuestión así. Y son historias que pasan día a día, en todos los extractos sociales, en todas partes del país, y que es una realidad que lamentablemente ocurre y seguirá ocurriendo si no se hace algo como tal en nuestro país. Y bueno, por empezar, creo que podemos ver esta película de Sin Señas Particulares, que es una muy buena historia, muy bien narrada, muy bien dirigida, muy bien escrita, muy bien actuada. Realmente los invito a que la vean. Este próximo 5 de agosto ya va a estar en cines, en Cinépolis, en más de 300 salas. De verdad no se la pueden perder, porque también al ver esta película nos daremos cuenta de muchas cosas que muchas veces también cerramos los ojos y no queremos verlas, pero aquí nos las van a enseñar de una manera, si bien ficcionada, si bien contada desde el lente cinematográfico, pero que está basada en miles y miles y millones de situaciones, y de madres y de hijas y de familias que han caído en esta cuestión del crimen organizado, ¿no? Que han sufrido al respecto. Y bueno, espero que les haya gustado la reseña crítica de esta película, Sin Señas Particulares, invitando nuevamente a que vayan a verla al cine. De verdad es una muy buena película, la van a disfrutar mucho, espero que realmente les guste, y que bueno, pues que nos sigan como siempre en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, YouTube también, para que se suscriban, activen la campanita y vean todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Como siempre me despido, soy su amigo Chucho Sosa. Chao.